Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual el día de hoy, viernes, en nuestra sesión número 2 y esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Eh, Le doy la más cordial bienvenida a quien se está conectando en este momento y le pediría me apoyara a indicarme si se escucha mejor, se escucha bien, se escucha sin ningún problema, para ver si ya pude abordar el problema del audio. Se escucha bien. Ok, perfecto. Cualquier cosa que ustedes detecten en cuestión de el audio, etcétera, por favor avísenme para que lo pueda revisar y corregir a tiempo. Y bueno, vamos a iniciar eh, esta sesión. Voy a compartir la pantalla. Un minutito, por favor. Listo. Bueno, esta semana vimos lo que es reseña y relato, particularmente en cuestión de elaboración de las actividades. Ahora vamos a ver los recursos destinados a estos elementos que son importantes y que, bueno, ustedes tienen que distinguir de manera que les sea pues más favorable, que les ayude a identificar características, que a ustedes les quede claro qué es un relato, qué es un resumen, a diferencia perdón, qué es un relato, qué es una reseña, a diferencia de un resumen. Lo que ahorita vamos a hacer es revisar esta liga, la voy a copiar, ay, voy un minutito, y la voy a poner en el chat para que puedan ingresar, me apoyen ingresando. Es una pequeña dinámica solamente para conocer eh, qué tanto han ustedes revisado los recursos y qué tanto saben de esta semana. Un minutito en lo que eh, se empieza a cargar. Yo voy a pasar ahorita el PIN. La dinámica es muy sencilla, solamente tienen que ingresar con su nombre, no hay respuestas eh, buenas o respuestas malas, solamente es una dinámica para romper un poquito la cotidianidad de las sesiones bueno, y veamos dónde también podemos ir trabajando. Entonces, nada más es darle clic y aparecerá el nombre. Perfecto. Bueno, ahora nada más estoy conectado, pues vamos a iniciar. Ay, un momentito porque se me mueve el menú y ay, ¿me puedes ayudar con tu ingreso nuevamente? Le apreté mal y creo que te saqué. Ya ha aparecido tu nombre, Benjamín. Si me apoyas, listo, perfectísimo. Ahí va. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el relato? Van a aparecer cuatro posibles respuestas. Em, una de ellas es correcta, de que no hay respuestas buenas, respuestas malas, pero la idea es que no se cohiban, pero sí hay una respuesta que es la correcta. Vamos a ver qué tanto hemos sondeado esta parte. Y bueno, el relato es una narración breve y estructurada de historias. Es lo más importante que ustedes deben de tener al respecto.
es narrarlo. Ahora sí, en lugar de lo que ustedes han hecho en los resúmenes, que es que yo se les he puesto, no lo comentes, no lo platiques. Bueno, aquí en el relato sí es esta plática que viene de la mano con la narración de lo que sucede, ¿no? Si tú eliges la noche boca arriba, pues me vas a contar qué pasó en la noche boca arriba con el protagonista y todos los sucesos que empiezan a desplegarse después del evento más importante. Es breve, no quiere decir esto que trae renglones ya ese relato, porque tampoco se trata de eso, pero no es tan largo como la historia original o como algún otro elemento, ¿no? Bien, ahora, el siguiente es una de las características del relato. ¿Cuál crees que sería una de las características? Eh, Aborda un hecho histórico, evita los detalles o descripciones lentas, se encarga de brindar una moraleja, es muy rápido y da tiempo a reflexionar. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que evita detalles o descripciones lentas. No es una novela, no es como tal el texto literario que sí emite detalles como la flor roja, que no sé, ¿no? Hay un segundo porque creo que no se estaba compartiendo. O algún otro detalle importante, ¿no? Que a veces suele tener una, una novela, por ejemplo, y el relato no lo tiene. El relato es algo muy rápido, algo muy dinámico de contar, de mencionar, ¿no? Vamos a ver la siguiente. La siguiente es uno de los pasos para hacer un relato. Esta actividad nos va a ayudar mucho para tener más nociones de cómo hacer el relato y la reseña, ¿ok? Es uno de los pasos para hacer un relato y es importante que nosotros veamos cuál es ese paso. Ujú. La respuesta correcta a ello es establecer un narrador. Por eso, una de las preguntas que viene en la actividad integradora 5, que es el relato, dice en qué narrador vas a escribir tu historia, bueno, tu relato. ¿Lo vas a hacer en primera persona o tercera persona? Yo les comentaba el día miércoles que la tercera persona es solo que contiene un artículo, o bueno, más bien se menciona como el motociclista, el principito, ¿no? Si es primera persona, se establece en yo iba a la en la motocicleta, yo salí a mi planeta y traía una rosa, ¿ok? Es importante que siempre el relato contenga y establezca un narrador para que pueda hacerse, respetarse la estructura gramatical, ¿de acuerdo? Siguiente. Ahora, ¿qué es una reseña? Es importante que identifiquemos muy bien qué es una reseña. Si se da la respuesta, solamente selecciónala. Si no, revisemos ahorita que se acabe el tiempo. ¿Qué es una reseña? Una reseña es un documento académico. Por eso ustedes no deben olvidar ponerle los datos que está solicitando la reseña, que es la bibliografía, ¿ok? Que es la introducción, el resumen que debe contener la reseña y la conclusión. Y sobre todo su reseña es introducir la crítica positiva o negativa. Es decir, a ambos me gustaron, ok, pero uno te debió haber gustado más si es el que tú recomendarías. O si los dos te gustaron, ¿por qué los recomendarías? Recordemos que la reseña tiene el objetivo de comandar a una persona que haga algo, de comandar al lector que lo lea o que no lo lea. Algo, por ejemplo, que les puede ayudar es tener muy en cuenta que debe tener eh, si te agradó o no te agradó. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta.
La reseña contiene una estructura, lo acabo de mencionar, si la tiene o no tiene. Y por eso son reseñas académicas. Si solamente te dijeran, dame tu opinión, muy bien, dame tu opinión de algo, pues es muy diferente. ¿Ok? En la reseña sí debemos respetar esa estructura que se menciona. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿la reseña se caracteriza por ser y eh, más o menos lo mencioné hace un momento, pero algo muy importante es que debe de tener un sustento. Debe estar sustentada, no solamente decir, a mí no me gusta, a mí sí, no me gusta. ¿Por qué? Por eso ustedes han venido haciendo sus actividades, eh, respondiendo por qué te gustó, qué fue lo que te llamó la atención, por qué te gustó, etcétera, ¿ok? Eh, La pregunta a la respuesta es objetiva, o sea, si hay algo que no te gusta, ok, lo comanda tus emociones, eso está bien, pero no pierdas la objetividad porque tus emociones te gobiernen. Es sintética, o sea, no va, ¿cómo le digo? No es ambigua, o sea, no está eh, volando en el aire las ideas, por así decirlo. Es analítica, por eso ustedes deben analizar ambos artículos y tiene una valoración sustentada, ¿ok? Bueno, la siguiente es, ¿qué es el plagio? Algo muy importante y lo pongo aquí, que se los he mencionado en las sesiones y la importancia de cuidar la información que consultamos, vemos y adoptamos en Internet. Entonces, la idea es que no pasemos por esto, teniendo en cuenta que, como respondió su compañero aquí, es copiar la propiedad intelectual de otros en todo sentido, desde una palabra hasta todo un trabajo hecho. Muy bien, muchas gracias. Vicky. La siguiente y última pregunta es de verdadero y falso. ¿Existen dos tipos de plagios? Tal vez y probablemente ahorita lo veremos. Esto nos va a ayudar a que nosotros sepamos que sí hay plagios, está correcto, plagios parciales y totales, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros debemos cuidar toda la información que vemos en Internet, sobre todo, que es nuestro medio de consulta más rápido, y tener la consideración de qué vamos a incorporar en nuestro trabajo y qué no, si vamos a hacer un cambio en las palabras, porque decimos, bueno, y si le cambio las palabras, igual no se da cuenta. Probablemente, pero probablemente sí me dé cuenta y entonces ahí vendrá en la calificación, perdón, en la rúbrica que habla sobre plagio, este tema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí termina esta dinámica. Mm, Perdón, yo espero que haya un poquito disipado dudas o bien haya dado un reforzamiento de lo que vamos a estar trabajando. Pues bien, vamos a regresar aquí. Muchísimas gracias por tu participación, Benjamín. Y bueno, voy a regresar a la presentación. De igual modo, si me puedes ir diciendo si se escucha bien, tengo ese gran pendiente de que se escuche correctamente, ¿no? Entonces ahí sí me puedes ir diciendo, Benjamín, si escuchas bien o se oye muy bajito o hay algún cambio en cómo se va entendiendo todo, ¿no? Te lo agradecería muchísimo. Perfecto. Gracias por tu confirmación. Bueno, ahorita yo planteo esta pregunta, generalmente los viernes también la lanzo como van haciendo sus actividades. Algunos las hacen fin de semana, eso es correcto, sin ningún problema. Sería interesante al momento que hagan sus actividades, pues
ver su sentir. Lamentablemente, pues no se puede ver antes porque es fin de semana, pero yo creo que ustedes podrán ver los aprendizajes que obtuvieron de hacer las actividades integradoras, transformativas, y cómo ustedes van adquiriendo conocimiento de manera que semana con semana y unidad con unidad puedan ir teniendo un alcance más favorable y positivo de lo que están ustedes percibiendo, ¿no? Bueno, ahora voy a volver a tocar qué es el relato para ir teniendo más elementos para lo que ustedes tienen que hacer. Sobre todo, bueno, ya hay una noción clara de lo que ustedes leyeron y también de lo que ahorita trabajamos, ¿no? El relato se basa en un personaje. Con ese personaje se empieza a desenvolver toda acción y conflicto. Conflicto no hablo de una pelea, sino hablo de alguna situación que sale de lo particular o de lo cotidiano o de lo rutinario, ¿no? Depende de eso, bueno, se desencadena una serie de acciones. En el relato, lo que propone es contar la historia y los acontecimientos. Es una narración breve, como lo vimos en las preguntas, de sucesos determinados por medio del lenguaje, escrito o también oral, y se refiere a una historia concreta. Se le da importancia a los hechos y detalles más relevantes, o sea, lo que sucedió en ese momento. Los relatos pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Se pueden contar como sea para sí mismos o para otras personas. Tú lo que vas a hacer es, obviamente, contarlo para otras personas. El relato se utiliza eh, en una escritura concisa. Aquí no es, les comentaba, ¿no? Detallar mucho por ejemplo, en describir un cielo azul, era un azul celeste, como no sé, ¿no? Como el reflejado, como en el océano, como el color del océano. Aquí es muy concreto y evita que sea complejo, o sea, es al grano prácticamente, ¿no? Pasan las situaciones y al grano. ¿Qué acabó? ¿Qué pasó? También en el relato tenemos características que nos hablan de cómo fue y cómo se fue desarrollando la historia y sobre todo hacer énfasis en esa historia, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas La noche boca arriba, pues ¿cuál va a ser lo que a ti te va a causar más asombro que lo vas a mencionar en tu relato, ¿no? El sueño moteca, ¿no? El accidente, esta parte entre sueño-realidad, ¿no? Que maneja el autor en su escrito. Eh, Hay que hablarlo o hay que hacerlo de forma interesante. Pocos de ustedes toman este punto importante y yo les sugiero que le den énfasis. Tiene que ser interesante. Sobre todo evitar que tenga descripciones lentas. No va de esta manera, es muy dinámico. Como dice el último renglón, es acción, acción, acción. O sea, va cambiando de escena en escena. También es una lectura que no va a ser difícil para el lector. Por ejemplo, ahorita en las reseñas que ustedes van a leer, van a ver que un autor maneja más tecnicismos que el otro y la idea es que no sea su relato de esa manera. No da tiempo nada más da espacio para el asombro, pero no para meditar o dejar una enseñanza como tal, porque entonces eso le corresponde más a una fábula, por ejemplo. Otra característica que tiene el relato es que tiene pocos personajes, entonces consideren los personajes que van a estar incluidos, aparte del personaje principal, que será el principito o será el motociclista, ustedes elegirán cuál, eh, de ahí también elegirán qué personajes van a estar involucrados. También dice aquí,
eh, se escribe en tiempo pasado. Me salté los otros renglones porque creo que ya queda clara esta parte, pero se escribe en tiempo pasado. Los relatos no son a futuro, es algo que ya sucedió, algo que ya pasó. Entonces, tu escritura debe ser hecha en tiempo pasado, no tiempo futuro. Esto hablo de la gramática, ¿ok? Se transmitió, vivió, conoció, voló, cayó, murió, soñó. Ese sería tiempo pasado. Esto es en cuanto a características del relato. Lo que ahorita vamos a ver es la estructura, es algo que ustedes deben tener en cuenta porque así deben ir eh, realizando el relato y sobre todo los marcadores textuales que deben de incluir y que vimos en la sesión pasada, cómo irlos incluyendo en su texto. Lo único que no viene aquí son los indicios, ¿no? Pero por indicios, pues en la parte previa a situaciones, ¿no? Que nos van a permitir tener mayor información. En esta parte de la estructura viene la introducción, presentas a los personajes, lo que es, por ejemplo, cómo empiezan a suceder los hechos y sobre todo qué altera la normalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo notar muy visiblemente que lo que altera la normalidad en la noche boca arriba es cuando el motociclista cae de la moto, ¿no? Por evitar un accidente, por evitar atropellar a una señora que se cruza sin fijarse, de ahí él se lastima y ahí se altera la normalidad, ¿no? El siguiente sería nudo o desarrollo y es el eje de la trama, es la parte con mayor información acerca de cómo se están dando estos hechos y cómo desde que se alteró la normalidad se transformó en un momento crucial. Es, por ejemplo, como es aquí, aumenta la intensidad dramática, es cuando tú te estás así como mordiendo las uñas, ¿no? Así como ay, híjole, qué interesante está esto, ¿no? Y es lo que debes de notar en tu relato escrito y también en tu relato oral. No olvides hacer este énfasis, ¿no? Y luego él soñó, y luego él vio y que le sacaban el corazón y cosas así, ¿no? Esas cosas como que a uno le puede dar asombro. El siguiente sería la conclusión y es la manera en que cómo se resuelve el conflicto, o sea, cómo, pues, qué pasó, ¿no? Despertó, no despertó, qué sucedió con este personaje que con el accidente, eh, pues, afectó esa normalidad, ¿de acuerdo? Em, Esto es por parte de la estructura del relato. Quisiera preguntar, ¿hay alguna duda de cómo eh, hay que hacer este trabajo con el relato? ¿O queda claro lo que hay que hacer? Perfecto, muy bien, ninguna duda. Bien, aquí voy a poner un pequeñísimo ejemplo. Los relatos pueden ser de muchas situaciones. Yo el relato que aquí pongo tiene que ver con hechos históricos. Eh, este relato está tomado por la independencia de México. Entonces, los relatos nos sirven para muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es para situaciones históricas. En esta parte que es el primer párrafo, cómo inicia todo y cómo se altera la normalidad, ¿no? Si ustedes lo pueden distinguir, bueno, vienen los personajes principales como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama. Obviamente sabemos que hay más personajes involucrados en la independencia,
Pero bueno, ¿no? Para empezar a incorporar los personajes tenemos estos tres y después de que los cuales, bueno, se subieron a la parte superior de una iglesia, de una parroquia, la cual se llama Nuestra Señora de los Dolores, por eso se llama el Grito de Dolores, e hizo repicar las campanas para provocar a la feligresa. Entonces, ahí ya tenemos nuestra introducción. Así podemos hacer nuestro primer párrafo y de ahí dividir introducción e inicio. El siguiente párrafo empieza a desarrollar, valga la redundancia, el desarrollo, o sea, lo que pasa, lo que empieza a suceder y nos da una fecha muy importante. Era el 16 de septiembre de 1810 y el mensaje que tenía que dar para dar ya no era de tipo religioso, sino de tipo social. Y eso es lo que va a hacer que nos atrape. Como un cura que se dedicaba solamente, digamos, a la parte de la religión católica, pues empieza a hablar de generar un movimiento político y social. Dice Hidalgo iba a convocar a su pueblo a alzarse en armas contra el gobierno del virreinato de Nueva España. Recordemos que en ese entonces estábamos gobernados por España y aquí era la Nueva España, al que acusó, y si se dan cuenta, la escritura está en pasado, acusó, tenía, eso ya nos ayuda a poder identificar tiempo pasado. El que acusó de haber traicionado los valores hispanos y responder a las órdenes de los franceses que tras invadir España habían sacado el trono a Fernando VII. Y en ese instante, sin que el propio Hidalgo lo supiera, se daba inicio a la larga lucha por la independencia de México. Wow, ¿no? Entonces, esa es la idea. Espero estarla transmitiendo de manera correcta para que identifiquen el desarrollo. Ya por último, este párrafo nos va a indicar la conclusión. La conclusión nos cierra. Sido como el grito de Dolores fue, sin embargo, un iceberg en la revolución, es que no me deja ver esto, en la revolución. Y ya empieza ahí otro lugar importante, en Santiago de Querétaro, en ese mismo, eh, ahí sí, me tapa esto. En ese mismo año, en la casa del corregidor de la ciudad, José Miguel Domínguez, comenzó, y ese es pasado, a reunirse un puñado de conspiradores. Y aquí vienen otros personajes importantes que, bueno, en historia lo hemos visto o que ustedes lo van a ver también pues, más adelante en los siguientes módulos. Y otros letrados. Su propósito escondido detrás, ¿no? Escondido detrás de la excusa de reunirse a hablar de literatura, y esa es la parte que nos puede también causar asombro, era formar una junta de gobierno que tomara el poder en nombre de Fernando VII, rey dispuesto por los franceses, tal y como estaba ocurriendo en distintas regiones de España. Punto. Hasta ahí acaba el relato. Si ustedes se dan cuenta de la independencia de México, que son muchos datos, mucha información, se concretiza lo podría decir, en pocos párrafos para que nosotros tengamos una noción rápida de la independencia de México. Y por eso nos sirven los relatos. Y por eso esos relatos deben estar mm, con una información importante, pero claro, que no caiga en tanta información que se pierda el lector o que genere aburrimiento o desinterés, ¿ok? Este es un ejemplo de relato, espero que dé mayor comprensión a lo que hay que elaborar. Muy bien, el siguiente paso es la reseña, que es algo que también pues vamos a elaborar en esta semana. Las reseñas tienen una estructura, no es un documento o es un recurso importante con un valor importante, sobre todo de aprendizaje. Las reseñas, por lo regular, tienen de 2 a 3 cuartillas, dependiendo lo que se va a reseñar, claro.
pero algo muy importante es que contiene un resumen y lo más esencial, o sea, la esencia, la médula importante de la reseña es el comentario valorativo. No lo deben de olvidar. Podrás hacer tu reseña, o sea, reseña hablando de ponerle resumen, la bibliografía, hacer el cuadro comparativo, etcétera. Pero si tú no pones el comentario valorativo, no estás cumpliendo con lo que es la reseña crítica, ¿ok? Nada más estás haciendo una parte de y dejaste a un lado u omitiste otra parte importante. Dice, el juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo. Su reseña debe de tener este elemento. Me gusta, no me gusta, lo recomiendo, no lo recomiendo, me agrada, no me agrada, me sentí cómodo, me sentí incómodo, ¿ok? Esto dependerá de tu criterio, de tu punto de vista, de qué te pareció, de qué te dejó, ¿ok? Esto es muy, muy importante. El reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite el juicio de valor. ¿Ok? El juicio de valor es positivo o es negativo. En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector a hacer algo. O sea, tú me tienes que decir cuál de las dos lecturas me recomiendas, si esta, o lee ambas, pero te sugiero que, o sugeriría que revisaras a detalle estos datos porque me parecieron a mí importantes o me movieron mis emociones porque creo que la historia de este chico Ricardo Pedro Pablo es inspiradora para todos nosotros porque al no tener condiciones económicas eh, tan favorables, pues ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Y la importancia de tener una meta, cumplirla y seguir aspirando a algo mejor. Creo que eso es parte importante de las lecturas, ¿no? Ahora, ¿qué debe incluir una reseña? Por eso no olvidemos que tienen que poner la bibliografía, que es un dato importante. El inciso A dice, incluye los datos de la publicación del libro, o sea, del libro, de la página de internet, etcétera. Ajá. Eh, Menciona de qué año fue, editorial, todas las partes que debe tener. En este caso, nosotros o ustedes deben de poner el nombre del autor, cómo se llama el artículo, la página donde proviene y la liga. O sea, tal cual está ahí en las indicaciones, pues tal cual debe de ir en mi introducción en la bibliografía. El siguiente punto es, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Presta atención, bueno, cómo termina, o cómo empieza y cómo terminan los artículos en este caso. La primera página contiene mucha información, o sea, cheque, revisa todo lo que los autores te quieren transmitir. Eh, si alguna frase es memorable, por ejemplo, para mí memorable puede ser indio guarachudo, ¿no? Que en México es como una ofensa. Decirle a alguien indio es es una ofensa, ¿no? Entonces, como tú pues si lo quieres incorporar, incorpóralo y brinda tu opinión a ellos. Si lo quieres dejar afuera, eso es parte también de lo que tú decides en tu reseña, ¿no? Pero aquí dice, incorpora, ¿no? Estas cuestiones memorables, como igual lo menciona el inciso C. ¿Qué es lo más destacable? ¿Qué aspectos interesantes, perdón, tiene ambas lecturas? Eh, ¿Qué nos quieren expresar como su pensamiento humano? ¿Qué ideología están manejando? ¿Qué sentimiento, no? Por ejemplo, frases que maneja Ricardo Pedro Pablo es naces pobre, mueres pobre, ¿no? O me parece ahí también que su mamá siempre le inculcó, ¿no? La parte del estudio, pero también no le enseñó eh, su lengua eh, natal, original, pues para que eso no le generara
mayor discriminación de la que podría tener, ¿no? Todos esos sentimientos que pudieran, o situaciones que pudieran pasar, ¿no? Ahora, en el inciso de trata de identificar, dice aquí, la personalidad de cada personaje, por ejemplo, pues cómo era su mamá o cómo es su mamá, cómo es él, ¿no? Porque de no tener recursos, cero recursos, de vivir en una zona indígena, pues cómo se fue a una universidad de Estados Unidos, una universidad, no cualquier universidad, sino una de prestigio, donde solamente pues gente que tiene dinero puede hacer, puede estudiar ahí, o que tiene muy buen nivel académico, o que alcanza becas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue que este personaje saltó hasta allá? ¿Mm? Hay muchos libros que se pueden reseñar y que, bueno, que están reseñados obviamente, donde se puede encontrar, ¿no? Alguna situación que generó un conflicto y donde siempre hay un héroe y un villano. Aquí no tenemos esa situación, pero pues tenemos un personaje que nos puede dejar una buena influencia de cómo ha manejado su vida, ¿no? O cómo manejó la parte de los estudios. Siguiente, pues también recomiendan en las reseñas que descubras cuál es el tema de reflexión de fondo. Se cortó un poquito. Sí, me parece ahora que está medio inestable la conexión, no sé ahora por qué. Gracias por decir. Eh, retomando, antes, en esta parte creo que se cortó donde mencioné descubre cuál es el tema y reflexión de fondo, eh, y su relación con la vida real, o sea, qué tanto tú te podrías identificar, ¿no? Con esta historia. También dice que escribe algunos datos pertinentes del autor, si ya una reseña pues mucho más elaborada podrías incorporar esto, o si lo quieres incorporar, está bien. Porque, por ejemplo, uno es escritor en el periódico Universal y la otra es escritora, es por parte del CONACYT. Entonces, ahí podrías tener eh, unas situaciones marcadas que tuvieran los autores que podrían influenciar o influenciaron al momento de investigar acerca de este personaje, ¿no? Aporta tu experiencia personal y comentario crítico. En el inciso G, ahí nosotros lo podemos manejar como si fuera la conclusión o el cierre. ¿Qué experiencia personal te dejó haber hecho la lectura de estos artículos? ¿Qué te hizo pensar, te hizo reflexionar? ¿Qué te hizo sentir, te hizo soñar, ¿no? ¿Qué tanto conectas con las emociones o con los aprendizajes que te va a brindar las lecturas? Y por ejemplo, a mí se me ocurre esta película Ratatouille, no sé si la han visto alguna vez, la del ratoncito que quiere ser chef. Hay una parte en que va un reseñador, personas que se dedican a ir a ciertos eh, restaurantes y brindar su opinión acerca de lo que comen. Por ejemplo, pues ya podemos ver mucho youtuber que hace rutas de comidas, ¿no? Pero no es un reseñador, es un reseñador diciendo, te recomiendo, ¿no? Te recomiendo que pidas esto, pero no pidas esto, la salsa está muy rica, pero la verde está muy picosa, así, ¿no? Pero la reseña profesional pues tiene esta estructura. En cuanto a la película, él, pues creo que el restaurante estaba ya en decadencia, ya estaba por cerrar, iban a cambiar totalmente un giro de comida express, algo así por lo que recuerdo, pero el que fue a reseñar come un platillo, claro, elaborado por el ratoncito, un platillo que se llama ratatouille, y al momento que lo prueba, él se transporta a su infancia cuando era un niño
y creo que ese día había tenido un mal día, ¿no? Que a la casa estaba triste y su mamá pues, le sirve su comida y cuando la come se siente mejor y se siente más contento y más tranquilo y confortado. Entonces, al momento que él vuelve a probar ese estilo de comida, ese sazón, pues ese sabor, lo conforta nuevamente y hace ahí una reseña. Listo, ya estamos aquí nuevamente. A ver, comparto la pantalla. Y bueno, la idea de esto, listo, Benjamín, nuevamente estamos aquí. Se me fue el tiempo, no vi que ya, que de repente vi 6 minutos, de repente ya vi que se cortaba, pero ya estamos aquí nuevamente. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Entonces, él empieza a hacer una reseña, una crítica de lo que comió, de una atención más amigable, más movida, en un buen servicio, y genera una reseña positiva de lo que fue a comer ese día, lo que hace que lleguen más clientes y demás. Esa es la idea. Eso es como mandar al lector a hacer algo. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu reseña, ¿de acuerdo? El siguiente es un ejemplo de una reseña. Bueno, esto es básicamente lo mismo, pero este es el ejemplo. Es de una película que está basado en la historia de Lady Di, de la princesa Diana de Gales, murió hace muchos años, ahí no me acuerdo si lo de los 90, y ya murió, ¿no? Entonces hay miles de historias, miles de libros y miles de series y demás, ¿no? Pero hay una, entre esas miles, pues hay una que se llama Spencer. El título es Spencer, Lady Di, aquella princesa perdida y sola. Quien hace la reseña es Carlos Boyero en el 2021 y empieza con esta introducción. Primero menciona al director de la película, una historia una breve descripción de cómo trabaja ese autor, como dice aquí, aficionado a retratar personajes en el límite, conviviendo en espacios cerrados, y retorna a Spencer, que es el apellido de Lady Di, bueno, de la princesa Diana Spencer, a lo probable o inventada última Navidad que pasó encerrada en una jaula de oro. Y aquí empieza a dar una descripción de cómo vivía Lady Di en el castillo, una descripción de su personalidad, ¿no? Tenía cuestiones, trastornos alimentarios, psíquicos, problemas en este asfixiante mundo de la realeza, donde pues no se sentía parte de, ¿no? Trataba de huir de la familia real, pues se sentía mal, recordaba la infancia, entonces toda esta es parte eh, personal de la princesa, ¿no? Entonces empieza con esta breve descripción. Posteriormente, eso podríamos hablarle como la introducción. Ya en estos dos párrafos empieza a hacer una descripción también de cómo vivía la princesa. Y en este párrafo, aquí habla, y aquí está su reseña, lo que encuentro menos afortunado, y en las instrucciones de la actividad dice, eh, menciona los aciertos y desaciertos de la lectura. Casi nadie menciona casi nadie escribe lo que encuentro más acertado es, lo que encuentro menos acertado es. Ajá. Ese es el juicio valorativo. Aquí estas palabras
esta palabra es lo que, o estas palabras, lo que encuentro menos afortunado de la película es la repetida comparación entre la tragedia que sufrió en la corte Diana de Gales y su lejana antecesora Ana Bolena. Bueno, es historia de hace siglos, la historia de Ana Bolena, pero pues, aquí al reseñador no le gustó mucho que se perdiera un poco la historia de Diana de Gales por estar tocando tanto la de Ana Bolena. Espero que sí se comprenda lo que trato de decir para que ustedes también utilicen esta clase de lenguaje. Lo que encuentro más afortunado, menos afortunado, lo que encuentro acertado, menos acertado, lo que encuentro positivo, lo que encuentro negativo. O sea, hay muchos sinónimos que nos pueden ayudar a hacer la actividad. Si no sabemos, simplemente ponemos sinónimo de bonito o algo así para que ustedes puedan tener una mejor eh, noción o mejor, perdón, un mejor vocabulario del que estamos acostumbrados y que haga notar nuestra reseña que está cuidada y que está escrita como un, vamos a decirlo así, como un reseñador profesional. Bueno, ya aquí eh, en su conclusión pues menciona que en la parte emocional que él distingue, la parte del trabajo que hacen los actores, y bueno, ¿no? Sí, finalmente la recomienda. Y aquí está la bibliografía, que es lo que ustedes tienen que poner. No lo olviden. Reitero mucho en esta parte. No olviden poner la bibliografía. Tiene que venir ahí. Es más, no la tienen que investigar. Ahí está la bibliografía para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo trabajar la, la reseña o bien el relato? ¿No? Sin duda. Bueno, espero que quede más claro. Ahora sí, la persona gramatical. En el relato vienen esas preguntas. Una de ellas, ¿en qué persona está escrito el relato? Tú elegirás tercera, primera o segunda persona. Por lo regular, segunda persona no es algo tan usado, ¿no? La persona gramatical es el rasgo gramatical que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto, o sea, en una acción. Por eso aquí se distingue muy bien cuando utilizamos primera persona o tercera. La persona gramatical es el eje de la organización de una clase especial de palabras. Los pronombres, por eso era importante que ustedes desde la actividad integradora número 2 identificaran en las clases de palabras los pronombres, que aunque no son una clase funcional en sentido estricto, sí son una clase de palabras que tiene una característica gramaticales específicas y sobre todo su propio campo semántico. Recordamos qué son los pronombres. Recordamos cuáles son. Los pronombres los podemos distinguir de una manera sencilla. Primero, debemos tener en cuenta que se escriben en singular o en plural. Singular, uno, un objeto, una persona. Plural, varias. A partir de dos es plural, ¿ok? Aquí en los pronombres también identificamos que son los que intervienen con yo, tú, usted, ella, él, nosotros, nosotras, ellos, ellas, ustedes, ¿ok? Esos son los pronombres. Ustedes los identificaban con un color en especial en la actividad integradora número 2.
Ya que nosotros identificamos los pronombres, pues es importante que lo clasifiquemos. Ahora, la primera persona es el emisor del acto. Yo hablo, yo corro, yo tomo, yo duermo, yo juego. La segunda persona es el que escucha. Por ejemplo, ahorita tú, Benjamín, o quien escuche la grabación o vea la grabación, pues será la segunda persona. Y la tercera persona es cualquiera que no sea ni el emisor ni el receptor, es de quien se habla. ¿Ok? En este cuadrito lo podemos ver. Primera persona, la persona que habla. Yo leo, como le decía, yo leo, yo iba en la motocicleta, etcétera. Segunda persona, a quien se habla, ¿no? Tú, Benjamín. En la tercera persona es de quien se habla. El motociclista, el principito, y así vamos nosotros distinguiendo. Así se trabaja la, los tipos de narradores también, ¿de acuerdo? En este tema hay duda. Perdón, yo tomo mucha agua porque se me seca horrible la garganta. No. Bien, ya casi concluimos. Ya solamente vamos a ver las diferencias entre reseña, relato y resumen. Eh, Nada más ayúdame escribiendo qué diferencia encuentras entre reseña y relato. Ahorita vamos a ver un cuadro comparativo que nos va a ayudar mucho a concretizar información acerca de estos elementos que nosotros pues vamos a estar trabajando incluso la siguiente, la siguiente semana, ¿no? Bien, a ver, ahorita sí, en lo que me ayuda respondiendo, vamos adelantando en tiempo. Los cuadros comparativos son estrategias también de aprendizaje que nos ayudan, perdón, a concretizar información, sobre todo cuando la información es mucha y nos llegamos a, ¿cómo se dice? Pues a confundir, nos llegamos a revolver o nos llegamos a desconcentrar rápidamente. Entonces, esto nos ayuda bastante. Un cuadro comparativo como el que ustedes van a hacer en la reseña, pues tendrá títulos y información a disponer en las celdas. El primero que vamos a tocar es el resumen. El resumen tiene un tamaño el cual eh, debe contener una síntesis breve y global de lo que se está leyendo. Obviamente, pues hay resúmenes que nos pedirán o resúmenes que vienen en tesis o tesinas o artículos de investigación que debe tener un número específico de palabras. Aquí no nos piden, nos pidieron a cliente integradora 4 una cuartilla, por ejemplo, ¿no? La gramática, algo que les he mencionado mucho, la gramática del resumen eh, nos menciona que debe ser claro, por eso debemos evitar hablarlo no con nuestras propias palabras. Eh, en términos de lo que se comunica en el sentido de las ideas que se plasman en él, o sea, como el autor lo está escribiendo, nosotros lo vamos a poner, cuando nosotros lo ponemos en con nuestras propias palabras, podemos alterar los tiempos, tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. A eso me he tratado de referir. Lo siguiente es, debe tener un rigor lógico, considerando el significado lingüístico. Debe tener una relación sintáctica que guarda, bueno, los vocablos que esté utilizados en el resumen. Aquí nos pone, creo que la diferencia en cada uno es su función. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué características debe de tener? Pues es preciso y no evalúa. Por eso yo les mencionaba, su resumen no puede
evaluar, o sea, me agradó, me gustó, etcétera. Debe ser coherente y debe ser conciso. Cuando nosotros escribimos con nuestras propias palabras, muchas veces perdemos la correcta redacción o la correcta sintaxis de lo que se está escribiendo porque estamos emitiendo nuestros puntos de vista. Entonces podemos perder el hilo de la historia o de lo que estamos haciendo. En el relato, la estructura narrativa contiene un orden y un espacio temporal, por eso están escritos en pasado, en lo que se cuentan los acontecimientos. Ten en cuenta que algo muy importante es que vas a contar acontecimientos que sucedieron o que estás leyendo, ya sea cualquiera de los dos textos literarios. En la gramática, los relatos pueden ser de muchos tipos. Todo va a radicar en el uso del lenguaje. Las características se compone de tres momentos, como ya hemos visto, ¿no? Tiene una introducción, desarrollo y cierre. Es importante que así ustedes lo tengan. Cuando nosotros le relatamos a alguien que algo nos pasó, empezamos con que, oye, yo iba caminando, esa sería mi introducción. Yo iba caminando, como todos los días al trabajo, pero, eh, ¿qué crees que me pasó? Entonces ahí ya empiezo a generar el asombro. No, no lo que hacer así como un chisme, así de, y te fijas y luego, ¿no? Porque ahí le damos intensidad, pero más o menos ese tipo. Eh, y luego, pues, que veo que estaba bloqueado el metro para poder entrar y yo, ¿y cómo me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, no pensé en mil posibilidades, pero de repente se empezaron a pelear unas personas, de repente llegó la policía, así, ¿no? Una situación. Y después así como, ¿qué pasó? No, pues ya, me tuve que agarrar un camión que me llevara hacia otro metro, ¿no? Y llegué finalmente a mi trabajo a las 11 de la mañana. Así sería más o menos empezar a estructurarlo. Ahora, en la reseña, algo que ya vimos, bueno, es que puede tener una extensión de 2 a 3 cuartillas, contiene un resumen, como lo vimos en el ejemplo, y tiene el comentario valorativo. Encuentro menos afortunado, más afortunado, desaciertos, aciertos, etcétera. Esos son los comentarios valorativos. En la gramática de la reseña dice, como texto narrativo argumentativo se caracteriza por plantear en todas sus partes elementos claves de la lectura y escritura como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada, y su contenido puede ser informativo, comparativo, valorativo, motivador o confirmativo. Entonces, tú lees los artículos y a modo que tú le entiendas, pues vas a dejarlo en tu escrito y sobre todo vas a ver si para ti fue eh, comparativo, motivador o confirmativo, ¿no? Ya pondrás esas palabras. En sus características encontramos también que tiene estructura, no olvidemos esto, introducción, desarrollo y cierre y los datos técnicos que corresponden a la bibliografía, ¿ok? Espero que este cuadro te pueda servir si quieres, bueno, puedes tomarle una captura de pantalla o bien va a estar grabado para que lo pueda checar porque la otra semana pues vamos a utilizarlo mucho, nuestra semana número 4 de integración de saberes, lo vamos a estar trabajando, entonces para que tengas la información también fresca que te va a ayudar a resolver las actividades de la siguiente semana. ¿Mm? Con esto ya terminamos nuestra sesión. Recordemos que el domingo 25 de agosto se cierra la plataforma para que ustedes tengan medido los tiempos, organizado sus actividades de entrega, perdón, y ya nada más para concluir me gustaría compartir la siguiente frase que dice, el éxito es dependiente del esfuerzo. Si nos esforzamos, vamos a concluir con éxito este módulo que es la meta que nos va a ayudar a conseguir otra meta hasta que concluyamos
la preparatoria. ¿No? Esto es escrito por el filósofo Sófocles, filósofo griego. Espero que esta frase, bueno, les motive para la entrega de las actividades. Y bien, ya nada más por último, recalcar, hacer las encuestas que nos pide Prepa en línea y no se genere un bloqueo cuando empecemos semana 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿La información ha sido clara o o deseas que retomemos algún punto? Ninguno, perfecto. Entonces, terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día miércoles para ver los aspectos de la semana 4 y perfilarnos ya para el cierre del módulo. Entonces, les deseo que les vaya muy bien, muy buen fin de semana. En sus actividades también tengan mucho conocimiento. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, pueden escribirme, eh, vía correo o vía chat. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos concluido la sesión de hoy. Muy bonita noche, gracias por el ingreso, gracias por participar y nos vemos en el siguiente miércoles. ¿Ok? Bueno, finalizo la sesión. Muy bonita noche. Buenas noches. Ay, terminamos.